Bueno chicos, en este video vamos a comenzar ya con los temas propiamente dichos de quinto. O sea que arrancamos con el cuadernillo de quinto año para que lo tengan a mano para ir siguiendo en todo caso la explicación. Estaríamos trabajando el primer tema de la unidad 1 del cuadernillo, ¿sí? Que comienza en la página 2, donde dice unidad 1, mecánica de fluidos. Vamos a comenzar un poco viendo qué es la mecánica de fluidos. Nosotros el año pasado estuvimos viendo cinemática, que era una rama de la mecánica que estudiaba la cinemática, el movimiento sin importar las causas. Y dijimos que la mecánica estudiaba el movimiento en general. Bueno, la mecánica de fluidos va a estudiar entonces el movimiento de los fluidos. ¿Qué son los fluidos? Bueno, los fluidos son sustancias materiales que tienen partículas que tienen movilidad, o sea que se desplazan libremente debido a que tienen poca cohesión, o sea, fuerzas de atracción entre ellas. Cuando ustedes estaban en primer año vieron que en los distintos estados las partículas que conforman la materia se encuentran de distinta manera y habían visto que en los sólidos, por ejemplo, las partículas estaban muy juntas, que solo vibraban en el lugar y que había grandes fuerzas de cohesión. Mientras que en los líquidos pues, había menos fuerzas de cohesión, había cierta cantidad de fuerzas de repulsión y las partículas ya podían moverse unas sobre otras. Estaban juntas pero se movían unas sobre otras. Mientras que en los gases directamente las partículas estaban separadas, había muchas fuerzas de repulsión, mucha energía cinética y entonces las partículas se movían para todos lados caóticamente. Por lo cual, según esta definición que estamos viendo, los fluidos son los líquidos y los gases. ¿Sí? Entonces, ¿qué estados conforman los fluidos? Cualquier sustancia que esté en estado líquido o gaseoso. Teniendo en cuenta eso, entonces la mecánica de fluidos es la rama de la mecánica que va a estudiar el movimiento y las fuerzas que intervienen en los fluidos. Dentro de ella vamos a encontrar la estática de fluidos y la dinámica de fluidos. En la estática de fluidos vamos a estudiar a los fluidos que están en reposo. Cuando un fluido está en reposo, igual sus partículas tienen movimiento, por eso sigue siendo mecánica. Pero la masa en total está en reposo, por ejemplo, si tengo un vaso de agua. Y la dinámica de fluido va a hablar justamente cuando los fluidos va a trabajar los fluidos que estén en movimiento. Por ejemplo, el caudal de un río, ¿sí? A qué velocidad va el agua, etc. Bien, vamos a comenzar con un concepto fundamental y básico que es el de densidad. En muchas escuelas lo trabajamos en primer año ya, densidad, pero según sé, ustedes no han tenido este tema en primero, por lo cual vamos a trabajarlo ahora porque es primordial saber y conocer bien qué es la densidad para poder abordar cualquier tema dentro de lo que es mecánica de fluidos. Entonces, comenzamos con la definición o concepto de densidad. La densidad de un material mide la cantidad de materia contenida en una región limitada de espacio, o sea que es el cociente, o sea la división entre la masa y el volumen del material. Esta propiedad se designa, se escribe en las fórmulas con la letra delta minúscula, que es el simbolito ese que está ahí entre paréntesis. A veces uno por abreviar pone D directamente. ¿Sí? Pero lo correcto es escribir delta. Bueno, para calcularlo, entonces, como dijimos antes, se hace una división entre masa y volumen. O sea que la fórmula que vamos a ocupar es esta. Densidad es igual a masa sobre volumen. Recuerden que las divisiones se expresan como fracciones. Bueno, y las unidades entonces van a ser como tenemos la masa acá como una de las variables, la masa la vamos a expresar en kilogramos según el sistema internacional y el volumen según el sistema internacional se expresa en metro cúbico, por lo cual la unidad recomendada por el sistema internacional para medir densidad es el kilogramo sobre metro cúbico. Esa unidad es una unidad que si bien se utiliza para muchos cálculos,
Cuando vamos a los frascos nos encontramos con otras unidades. Son más comunes encontrar las otras, por lo cual vamos a ver 4 unidades de densidad. Aparte de kilogramos sobre metro cúbico, podemos tener la masa expresada en kilogramos, pero el volumen expresado en litros. Entonces esa es otra unidad de densidad, kilogramos sobre litro. Otra unidad de densidad muy usada es el gramo para expresar la masa y el centímetro cúbico para expresar el volumen, gramos sobre centímetro cúbico. El centímetro cúbico es igual a mililitro, por lo cual otra unidad muy usada es el gramo sobre mililitro. Es más, las más usadas en las etiquetas son las últimas dos, gramos sobre centímetro cúbico y gramos sobre mililitro. Esas 4 unidades nosotros tenemos que aprender a trabajar con todas. Entonces, ya en un ratito vamos a ver cómo pasar de unas a otras. Antes que nada, quiero que siempre recuerden que la densidad es una propiedad intensiva de la materia, por lo cual no depende del tamaño de la muestra. No importa cuánta cantidad de agua tenga, la densidad del agua va a ser siempre la misma. Entonces, vamos a ver por qué. Porque la densidad se calcula entonces como masa dividido volumen. Supongamos que nosotros tenemos una botella de 1 litro de agua. En ese caso, si nosotros pesáramos la cantidad de agua que hay, veríamos que la masa es de 1 kilogramo, mientras que su volumen es de 1 litro. Entonces, si tenemos que calcular la densidad ahí, nos va a dar como resultado 1 kilogramo sobre litro. Esa es la densidad, en este caso, del agua. 1 kilogramo sobre litro. Ahora, si en vez de tener una botella tendríamos un bidón de 20 litros, el bidón de 20 litros también va a tener mayor peso, mayor masa. Si la llevamos a una balanza nos va a dar que en vez de tener 1 kilogramo vamos a tener 20 kilogramos. Y como dijimos, su volumen va a ser 20 litros. Entonces si nosotros realizamos esa división 20 dividido 20 nos va a dar que la densidad es de 1 kilogramo sobre litro. Y fíjense que si bien cambia la masa y cambia el volumen, la densidad permanece igual. Por lo cual, la masa y el volumen son propiedades extensivas. Cuando aumenta el tamaño, aumenta su valor. Mientras que la densidad es una propiedad intensiva porque por más que aumente el tamaño de la muestra, sigue manteniendo su valor constante. Dicho esto, vamos a pasar a ver cómo trabajamos con las unidades. Vimos entonces que, como la fórmula de densidad es masa sobre volumen, podíamos tener 4 unidades distintas. Kilogramos sobre metro cúbico, kilogramos sobre litro, gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro. Esas son las 4 unidades entonces con las cuales yo puedo trabajar en densidad. Tengo que ver cómo pasar de una a otra. Nosotros ya trabajamos con unidades derivadas el año pasado. Entonces vimos que, por ejemplo, 1 kilogramo sobre metro cúbico lo que quiere decir es que hay 1 kilogramo sobre 1 metro cúbico. Siempre la unidad que queda debajo acá es una unidad. Si acá diría 2 kilogramos sobre metro cúbico, quiere decir que hay 2 kilogramos en 1 metro cúbico. Siempre la unidad de abajo es unidad, justamente. Se refiere a 1. Entonces, si nosotros queremos pasar, por ejemplo, a kilogramos sobre litro, lo que deberíamos hacer es, a este que ya está en kilogramos lo dejamos igual, pero a este que está en metro cúbico tenemos que pasarlo a litro. Entonces, 1 metro cúbico equivalen a 1000 litros. ¿Por qué? Porque se acuerdan que para pasarlo nosotros sabíamos que el litro era igual a decímetro cúbico. Eso es una equivalencia. Entonces, si tenemos el cuadrito que usábamos para pasar en el sistema cúbico, ¿sí? Nosotros, recuerden que a este lo dividíamos en 3 lugares por cada casillero. Entonces, si tenemos 1 metro cúbico, ¿sí? Vamos a tener 1000 decímetros cúbicos, porque pasábamos que la coma estaba acá en metros cúbicos, ¿no? La borrábamos de ahí, la pasábamos a decímetro cúbico y después completábamos con 0. Entonces nos da 1000 decímetros cúbicos, que como es equivalente al litro, es lo mismo que decir 1000 litros. Entonces, una vez que tenemos eso, dividimos, ¿no? 1 kilogramo dividido 1000
litros y nos va a dar como resultado 0,001 kilogramos sobre litros. Es lo mismo que tomar el número de acá y dividirlo por 1000. Por lo cual entonces si nosotros queremos pasar de kilogramos sobre metro cúbico a kilogramos sobre litro, lo que tenemos que hacer entonces, ¿sí?, es dividir por 1000. Ahora, si queremos hacer lo inverso, queremos pasar de kilogramos sobre litro a kilogramos sobre metro cúbico, entonces vamos a tener que hacer lo opuesto. En vez de dividir por 1000, vamos a multiplicar por 1000. ¿Sí? Entonces ya aprendimos cómo pasar de kilogramos sobre metro cúbico a kilogramos sobre litro. Vamos a seguir con las otras. Sí tenemos entonces kilogramos sobre metro cúbico a kilogramos sobre litro, dividimos por 1000, o de kilogramos sobre litro a kilogramos sobre metro cúbico, multiplicamos por 1000. Después tenemos estas dos entre ellas, que acá arriba son iguales, gramos y gramos. Y acá abajo dice centímetro cúbico y mililitro. Y ya vimos el año pasado y ya el anterior y eso, que centímetro cúbico y mililitro son equivalentes, o sea que son lo mismo. Por lo cual entre estas dos son iguales. Entonces si aprendemos a pasar de acá a cualquiera de estas dos, es lo mismo. Entonces vamos con un kilogramo sobre litro, vamos a intentar pasarlo a gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro, que es lo mismo. Entonces, si tenemos un kilogramo sobre litro, es lo mismo que decir un kilogramo sobre un litro. Pasamos los kilogramos a gramos, nos quedan 1000 gramos. Y si pasamos el litro a mililitro, nos queda 1000 mililitros. Entonces, dividimos 1000 gramos dividido 1000 mililitros y nos va a dar como resultado 1 gramo sobre mililitro. Por lo cual, 1 kilogramo sobre litro es lo mismo que 1 gramo sobre mililitro. Entonces quiere decir que entre ellas son equivalentes. Por lo cual sabemos entonces que kilogramos sobre litro es igual a gramos sobre centímetro cúbico y es igual a gramos sobre mililitro. Entonces hay que aprender solamente que entre estas tres son iguales. Es lo mismo decir 2 gramos sobre mililitros, es lo mismo que 2 gramos sobre centímetros cúbicos y es lo mismo que 2 kilogramos sobre litros. Ahora, si queremos pasar a kilogramos sobre metro cúbico, ahí sí vamos a tener que multiplicar por 1000 o al revés, si venimos del otro lado, dividir por 1000. Entonces, lo importante acá es recordar esto. Entre estas tres son iguales y si quiero pasar de cualquiera de estas tres a kilogramos sobre metro cúbico, tengo que multiplicar por 1000. O si voy de acá hacia cualquiera de estas tres, divido por 1000.